Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Señales Financieras, el espacio donde conversamos con los protagonistas del mercado sobre los temas que están marcando la agenda económica y financiera. Soy Francisco Noguera y en este nuevo capítulo no podemos dejar pasar el gran tema nacional, las elecciones que se encuentra viviendo nuestro país y que el domingo pasado dejó como ganadores a la candidata oficialista Janet Jara y al candidato republicano José Antonio Kast. Para dimensionar cómo este resultado impactará los activos financieros chilenos en el largo plazo, hoy conversamos con un reconocido gestor de inversiones de la plaza. Se trata del socio de Toesca, AGF, Rodrigo Rojas, quien administra los fondos accionarios nacionales de la gestora. También, como en cada capítulo, conversamos con Sura Investment sobre las oportunidades que se abrieron en las últimas semanas. Pero, antes de eso, repasamos los temas que han hecho noticia los últimos días. A nivel internacional, esta semana los ojos estuvieron en Nvidia. La empresa más grande del mundo, capaz de mover la aguja del mercado, reportó resultados la tarde del miércoles, donde volvió a sorprender positivamente a los agentes del mercado. En detalle, la compañía reportó 57 millones en utilidades, 57 millones de dólares, y proyectó también mayores ganancias para el próximo trimestre. La noticia vino en un momento clave que le dio un respiro al mercado, porque las últimas semanas habían sido agitadas para las acciones tecnológicas tras protagonizar millonarias pérdidas en medio del temor a una burbuja. Pero el fabricante de chips volvió a dar argumentos a los inversionistas y revivió el buen momento de Wall Street. En Estados Unidos también marcó la agenda que por fin el Congreso logró aprobar el presupuesto del gobierno federal y de así dio por finalizado el mayor cierre que esta institución haya experimentado en su historia. En Chile continúan las entregas de resultados de las empresas y hasta ahora los ojos han estado en el desafiante momento que vive la industria de la celulosa, mientras que en el lado positivo han destacado empresas como Falabella, SQM y LATAM Airlines. En el caso de SQM, sus acciones se han disparado a doble dígito tras la entrega de resultados y un repunte del precio del litio, mientras que en el caso de la aerolínea, LATAM continúa al alza tras aumentar sus proyecciones y llegar a un acuerdo con los pilotos del sindicato que estuvo en huelga durante más de una semana. Bueno, y a los positivos resultados corporativos, si sumamos el buen sabor que dejaron las elecciones del pasado domingo en nuestro país, el día después de los resultados electorales, el IPSA tuvo el mejor desempeño del mundo y ya acumula un retorno cercano al 50% en el 2025. Ahora la bolsa chilena está solo a un par de puntos porcentuales de experimentar el mayor rally en más de 3 décadas. Y en cuanto a lo macroeconómico, esta semana el Banco Central publicó el informe de cuentas nacionales que reportó una expansión del PIB del 1,6%. La cifra no cumplió con las expectativas, pero hubo un punto que llamó la atención del mercado, la inversión local. Al descontar el rebote post-pandemia, Chile experimentó el mayor incremento de la inversión desde el 2012. Bueno, de Chile, de los activos chilenos y de la bolsa chilena conversamos hoy con nuestro invitado Rodrigo Rojas. Rodrigo gestiona la cartera de inversiones de acciones chilenas en Toesca, donde también es socio. Con 25 años de experiencia en la industria financiera y décadas como portfolio manager, nos comparte su visión sobre cómo el país podría entrar en una nueva etapa. Hola Rodrigo, muy bienvenido a un nuevo capítulo de Señales Financieras. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, tuvimos resultados electorales el domingo pasado en nuestro país. Se ha comentado mucho en todos los paneles, en todos los noticiarios, que quienes pasaron a segunda vuelta y el análisis político. Sin embargo, la idea de esta conversación es un poco aterrizar desde el aspecto financiero y del mundo de las inversiones. ¿Qué cambia tras este resultado para las acciones chilenas? Mira, yo creo que finalmente el resultado global de los dos candidatos que logran pasar a segunda vuelta es parte de lo que ya estaba medianamente internalizado en el mercado. Dado las encuestas, ¿cierto? Y dado que son encuestas que habían venido por mucho tiempo marcando un poco lo mismo. Yo creo que los elementos secundarios que marcan un poco los movimientos de los últimos días tiene que ver con la mayor o menor votación que tuvo la centroizquierda, ¿cierto? Que probablemente había en escenario un poco más de expectativas mayores, sobre el 30%, y lo cual no fue, por lo tanto la diferencia entre los dos candidatos fue menor. Yo creo que eso favorece la posición de la centro-derecha. Y el otro resultado tuvo que ver con el Congreso. El Congreso, ahí también la encuesta, más que encuesta, opiniones. Ahí es un mundo un poquito más difuso porque no se sabe cuánto era la expectativa real, pero se esperaba que quizás la centro-derecha, dado el apoyo que estaba teniendo el conjunto de la centro-derecha con todos sus candidatos, iba a poder tener quizás la mayoría en ambas cámaras, que no lo logró prácticamente empate.
pero el elemento evidentemente del partido de la gente, el que trae una incertidumbre, y esa todavía es difícil de analizar y ver cuál es el efecto finalmente en el próximo Congreso. Haciendo un poco de memoria, esta semana, el lunes, vimos un IPSA que reaccionó súper positivo, creció un 3% cuando las bolsas mundiales caían. Entonces, de aquí a la segunda vuelta, todas las encuestas dan por ganadora a José Antonio Kast, que claramente es conocido como el candidato más amigable con el sector corporativo y el mercado. Y ahí habría espacio para crecer en el sentido de ya está del todo absorbido un triunfo de Kast, o de ser electo aún podría crecer un poquito más por ese factor político. Mira, yo creo que nunca está absorbido 100% hasta que los eventos suceden, evidentemente. Y lo otro que nos dimos cuenta en las últimas semanas previo a estas elecciones de primera vuelta es que probablemente los inversionistas extranjeros no estaban pagando por ver las elecciones. O sea, yo creo que están esperando los extranjeros ver que se desarrollen los eventos que se esperan y luego tomar una decisión. Yo creo que en ese sentido, si logra suceder lo que hoy día está en la encuesta, que Kast finalmente logra ser electo, yo creo que hay algo espacio de corto plazo respecto de ese evento. ¿El inversionista extranjero prefiere pagar un poquito más caro que comerse ese riesgo? Yo creo que sí, porque ya tienen el ejemplo de la última elección, que para ellos, mirado desde un punto de vista más lejos de lo que somos nosotros aquí a nivel local, creen que puede ser algo parecido. Y fue todo lo contrario hace 4 años atrás. ¿Va a ser volátil este mes que queda más o menos de proceso de elecciones y de campaña? Mira, yo creo que por el lado local la volatilidad yo creo que debiese disminuir, porque ya hemos dejado varias cosas inciertas más ciertas, como que el Congreso, ¿cierto? Y bueno, y si logra suceder lo que la segunda vuelta, lo que dice la encuesta por datos más amplios. Yo diría que la volatilidad la podríamos tener desde Estados Unidos, pero siempre cierre de año tiene volatilidades que tienen que ver con toma utilidades, ¿cierto? Yo creo que por ahí viene más la volatilidad que es imposible de predecirla. Súper claro. De un eventual gobierno de José Antonio Kast, ha declarado en su programa que sus pilares serían los principales: recortes de impuestos, menos burocracia, mayor agilización de los permisos. ¿Cree que eso se logrará en los primeros meses de un gobierno? Y de ser así, ¿cuál sería el impacto para los activos financieros de nuestro país? Sí, mira, en ese sentido es interesante la pregunta, porque creo que a diferencia de las 2 últimas elecciones, donde los candidatos que pasaban a segunda vuelta tenían prioridades muy distintas y eran muy divergentes las posiciones. Hoy día, cuando hemos visto los candidatos, todos hablan de seguridad, todos hablan de crecimiento. Dentro de eso está el tema de la burocracia. Entonces yo creo que si se toman bastante en primera línea estos temas que ya hemos testeado, que en la opinión pública y prácticamente en el 90% de los candidatos que estuvimos en la primera vuelta estaban en esa misma línea, yo creo que se puede avanzar más rápido de lo que avanzamos en gobiernos anteriores. Y eso evidentemente es positivo para el mercado. De las medidas tal vez más palpables que comenta José Antonio Kast en su programa, más palpable digo en el sentido del impacto que tendrían para el sector corporativo, sin duda es la reducción de impuestos, sí, de este 27% a un 23%. ¿Cuánto podría cambiar en las valorizaciones? ¿Cuánto podrían subir el precio de las acciones ante una aprobación de una reforma de ese estilo? Mira, va a ser un efecto positivo. Es difícil tener una medida, pero yo creo que le da unos 5 o 10 puntos de crecimiento. No tengo la cifra en estos minutos, es difícil calcularlo, pero evidentemente un tema positivo, que tampoco creo que sea un tema tan fácil de zanjar en el Congreso. Hay que convencer al otro lado para tener esa mayoría. Por lo tanto, yo creo que esas son medidas que probablemente va a impulsar el nuevo gobierno si es que sale Kast electo, pero yo creo que no son las primeras medidas que va a tener mayor apoyo popular. Yo creo que la mayor popular va a ir por el lado de la seguridad, crecimiento, que obviamente se mezcla con impuestos, pero... Claro, Rodrigo, como portfolio manager, tú tienes contacto constante con los distintos actores del mercado, tanto institucionales, altos patrimonios, etcétera. Un poco, ¿cómo ves el apetito de estos protagonistas del sector financiero por el IPSA, por las acciones chilenas de aquí en adelante? Yo creo que este año tuvimos apetito, y sobre todo del mercado local. Yo creo que tuvimos un apetito de los flujos extranjeros a comienzo de año, producto de la aprobación de la reforma de pensiones. Yo creo que eso fue un elemento clave para los extranjeros y también para los locales.
Pero durante el año yo creo que los flujos estuvieron más por el lado de los locales, y diría que tuvo más que ver con fuera de todo el tema político, que obviamente fue un catalizador para la bolsa durante este año y lo sigue siendo. Yo creo que una de las cosas importantes y lo más relevante al minuto de valorizar las compañías es que en general las compañías tuvieron un muy buen avance de sus utilidades, ¿ya? Y eso finalmente es lo más importante para creer qué es lo que hay para adelante. Y yo creo que en ese sentido, y aquí me atrevo a decir que hay un catalizador que quizás todavía no está internalizado dentro del mercado, tanto sea para locales como para extranjeros sobre todo, que es que con las señales que hemos tenido en el último tiempo de inversión, de un consumo que probablemente ha estado mejor de lo que habíamos esperado hasta la altura del año, sector inmobiliario recuperando, ¿cierto? Creemos que están los insumos necesarios para poder probablemente hablar de un crecimiento país en torno al 3% el próximo año. Es que hasta ahora no ha sido titular, hasta ahora no es la proyección promedio, no es el consenso de crecimiento el próximo año, pero quizás pasado la segunda vuelta, ya con una elección ya en el pasado, ¿cierto? Creemos que los economistas o el mercado en sí podría estar proyectando un 3%, y cuando hablemos de crecimiento potencial, más que potencial, sino que crecimiento 2026 de un 3%, yo creo que es un titular que hoy día no lo tenemos dentro del mercado, ni nosotros lo tenemos incorporado en nuestro modelo de valorización. Eso mismo te iba a preguntar. Yo creo que ningún modelo en el sector financiero tiene un 3% de crecimiento a nivel país. Y es por lo mismo que yo creo que puede ser un catalizador adicional a lo que hemos avanzado en valorización este año. Y en cuanto al IPSA en general, ¿cómo lo ves de aquí al cierre de año o de aquí al 2026? Hoy día está alrededor de los 9.800 puntos, casi al borde de los 10.000. Y en cuanto a múltiplos de valorización, alrededor de los 2,5, 13 veces. Así es. Coincide bastante esos números con lo que nosotros tenemos en nuestra cartera, en nuestro portafolio. Bueno, eso es lo positivo, que el avance de este año en retorno ha tenido que ver principalmente apoyado precisamente por el incremento de la utilidad, ¿ya? A comienzos de este año probablemente también hablábamos de 12 veces precio-utilidad, pero las utilidades han ido incrementando, entonces hemos ido creciendo en retorno y hemos ido quedando en la misma valorización 12 veces. Si hacemos un ejercicio fácil de cuál es el potencial que nosotros vemos para el conjunto de compañías que nosotros analizamos, el mercado entero, de aquí a 12 meses, podríamos estar hablando de entre un 10 y un 15% adicional. Ahora, si colocamos efectos de mayor crecimiento país, ¿cierto?, un gobierno que comience a avanzar en el Congreso con reformas pro crecimiento, yo creo que es un tema adicional de valorización. Perfecto. Cuando uno mira la historia de nuestro país, previo al estallido social, las valorizaciones eran alrededor de 16 veces en este múltiplo precio-utilidad. ¿Es pensable volver a esos niveles? Yo creo que si todo esto que comenté sea mayor crecimiento país, un gobierno que logra avanzar en una agenda de crecimiento y que eso finalmente se palpe en inversión, podemos estar hablando de las 12,5 veces hoy día, pasar a niveles de 14, 15. Otro de los factores, ahí tú nos comentas si podría ser un catalizador positivo, es el efecto que tendría la valorización del peso chileno frente al dólar. Porque actualmente vemos a los pares de la región que se ha ido apreciando sus monedas, como el peso colombiano, el real brasileño, etc. Sin embargo, Chile está un poco más rezagado en ese camino. ¿Qué podríamos esperar de eso y cuál sería la repercusión? Yo creo que evidentemente que en la medida que Chile vaya avanzando en estos elementos de crecimiento y político, evidentemente el peso chileno debiese ir reflejando en su mayor fortaleza. Pero tenemos en contra hoy día una situación más global que el carry trade. Ya las monedas como el real brasileño, el peso mexicano, tienen una ventaja en términos de retorno para ir en contra del dólar, que ha sido el juego de moneda durante todo este año. Ahí y el peso queda más rezagado. Para quienes nos escuchan, un carry trade, ¿cómo se puede explicar en simple? Se explica en simple que si yo quiero apostar en contra del dólar, elijo monedas que tengan buen rendimiento, en este caso la moneda de Brasil y la moneda de México, y probablemente para hacer esa apuesta yo tengo que vender otro activo y vendo pesos chilenos. Por lo tanto, por este diferencial de tasa, entonces vendo lo que está más caro y compro lo que está más barato en el mundo de las monedas. Perfecto. Y en cuanto a los sectores de la bolsa chilena, ¿hay alguno en particular que te esté llamando la atención, que esté viendo oportunidades o esté rezagado? Mira, tenemos la particularidad que en este mundo de los sectores, tenemos sectores que han avanzado bastante, como retail, como utility, ¿cierto? Bancos en los últimos años.
y por qué sus utilidades han ido avanzando de la mano con sus valorizaciones. Y eso todavía hay espacio, creemos nosotros. Y al mismo tiempo creemos que hay sectores que corresponden a compañías un poco más de mediana, baja capitalización, que son sectores inmobiliarios, construcción, salud, ¿cierto? Industrial, salmones también por otro lado, y esos son sectores que están como en el mundo de las medianas y pequeñas compañías. Y ahí creemos que hay dos tipos de rezago. Uno, un rezago por un tema de mayor liquidez y efectos de flujo que pasaron en el pasado que creemos que se tienen que recuperar, pero también hay un rezago de utilidad. Nosotros ya estamos viendo ahora en el tercer trimestre recién pasado que hay señales bien importantes de mejora en el mercado inmobiliario. Y esa mejora en el mercado inmobiliario tiene una segunda etapa o un segundo efecto que ya la construcción la podríamos ver de mejor forma el próximo año. Por tanto, creemos que estos sectores que son más ligados a este crecimiento más interno del país son los que nos van a mostrar quizás mejor tren de resultados 2026 e incluso 2027. O sea, hay una estrategia más enfocada en small cap, tendría tal vez un mejor retorno. Creemos que no es un reemplazo una con otra, porque estamos hablando de sectores que son complementarios dentro de la economía. Por lo tanto, una mezcla entre ambas estrategias podría ser algo bien interesante. Rodrigo, tú eres estratega de acciones chilenas. Sin embargo, Chile no queda ajeno a lo que pasa en el extranjero y menos aún de lo que pasa en Estados Unidos. Y actualmente se comenta mucho de las altas valorizaciones que tiene la bolsa en Wall Street, el S&P 500, el Nasdaq, etc. Se habla incluso de una burbuja, se recuerda el caso de las .com en la era de los 2000. ¿Cómo eso podría impactar al escenario local? ¿Qué tanto estamos anclados a eso? Sí, mira, eso es bien difícil de prever porque siempre estas burbujas son gatilladas por tendencias nuevas que no conocemos. No estamos hablando de una tendencia de un petróleo, no estamos hablando de una tendencia de un commodity que ya son historias viejas. Estamos hablando de tendencias de inteligencia artificial, biotecnología, que no sabemos dónde van a parar. Y eso ha sido el mundo que ha llevado a las valorizaciones en Estados Unidos bastante más altas. No sabemos en qué minuto va a terminar. Siempre tenemos el riesgo de que esto sea un burbuja y no todas las compañías vayan a realizar finalmente el incremento en utilidad que se espera. Y bueno, y si hay una corrección del mercado estadounidense, va a depender de qué forma eso se rompe, si acaso cuánto más nos afecta, si se rompe por temas geopolíticos, si se rompe por temas institucionales en Estados Unidos o generalmente por riesgo global, probablemente vamos a ser arrastrados de igual forma, ¿ya? Quizás con algún tipo de colchón. Pero si solo vemos que el mercado americano comienza a rezagar porque las mismas compañías que han prometido crecimiento importante no logran de alguna forma satisfacer a los inversionistas con sus proyecciones, probablemente ahí vamos a tener una corrección y ahí probablemente el mercado emergente tenga algo más de colchón e incluso pueda tomar una decisión un poco distinta. En el sentido de que tal vez inversionistas salgan a buscar una mayor diversificación y eso... Algo de eso hemos visto este año, pero todavía los portfolios globales siguen muy concentrados en la bolsa americana. Rodrigo Rojas, socio y gerente de Renta Variable Nacional, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Señales Financieras. No, gracias a ustedes por la invitación. En cuanto a la agenda que marcará los próximos días, Wall Street estará atento a las cifras del PIB de septiembre. Pero la gran interrogante es cómo evolucionará las expectativas de un recorte de tasas de la Fed el próximo 9 y 10 de diciembre. Que el Banco Central estadounidense recorte en 25 puntos base parece cada vez más lejano. Y a nivel local, en Chile, la próxima semana se conocerá la tasa de empleo, mientras que en el ámbito corporativo continuará la entrega de los resultados. Los protagonistas de las próximas semanas serán Forus, las salmoneras Camanchaca y Blumar, Clínica Las Condes y Quiñenco, entre otros. Por supuesto, la política nacional continuará marcando la agenda con los inversionistas atentos a cualquier movimiento que pueda alterar las actuales proyecciones. Eso es lo que va a venir, y para saber cómo posicionar los portafolios en medio de este escenario, estamos nuevamente con Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investment. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, Francisco, muy bien. ¿Y tú? Todo bien, muchas gracias. Esta semana se publicaron las cifras de empleo. Vimos unas nóminas no agrícolas que crearon más empleo de lo esperado, pero por el lado contrario vimos que la tasa de desempleo se incrementó. Entonces, ¿cuál es la lectura que tienen de esta dicotomía de las cifras, por decirlo así? Sí, lo primero, decir que bueno, estas cifras corresponden a septiembre. Por lo tanto, con el cierre de gobierno tuvimos un periodo de blackout de cifras de datos económicos. Eso se retoma ahora. Siempre es una buena noticia tener más visibilidad de lo que está pasando en el mercado,
Pero en este caso particular igual ahora estamos con un delay de más o menos 50 días. Estamos analizando cifras que ya forman parte de un pasado reciente y que sigue mostrando ciertos signos de debilitamiento del mercado laboral. Es verdad que fue un resultado mixto, pero la tasa de desempleo sí sube 1/10 a un 4,4 y eso le mete presión a la Reserva Federal de cara a su reunión de diciembre, y es algo que los mercados ya están empezando a incorporar. O sea, la reacción inicial son caídas en las tasas de interés, sobre todo de corto plazo, con un mercado que vuelve a asignarle probabilidades a recorte de diciembre. Todavía estamos bajo ese 50% de probabilidad, pero en algún momento estuvimos en un 30%. Acá el gran desafío de la Fed va a ser poner en la balanza las últimas cifras de inflación, las últimas cifras de empleo de cara a un posible recorte. De todas formas, nosotros creemos que el mercado sí estaba muy entusiasmado con los recortes. Nosotros tenemos una postura más cauta en la mirada a 12 meses. El evento de diciembre puede ser muy binario, puede venir o no venir el recorte, pero sí nosotros estamos esperando menos recortes de lo que espera el mercado para los próximos 12 meses, y eso tiene que ver con una inflación que sigue mostrando persistencia, todavía lejos del 2%, y una economía que también, por otros lados, se muestra sólida. En cuanto al efecto de que no se ejecute este recorte de tasas por parte de la FED en diciembre, claramente el mercado accionario lo ve como algo negativo, le gusta que las tasas vayan bajando. Sin embargo, veníamos de varios días con caídas en la bolsa estadounidense, especialmente con el Nasdaq cayéndose, y llegó Nvidia, reportó unos resultados sobre lo esperado y parece que revive este rally bursátil. Entonces, pareciera que los inversionistas ponderan más el auge de las tecnológicas que no se ejecute un recorte. ¿Cómo entender eso? Sí, acá el mercado mira varias cosas al mismo tiempo y por momentos se centra más en una, después más en otra. El gran tema de las últimas 2 semanas ha sido si las valorizaciones que tienen hoy las grandes empresas tecnológicas son justificadas o no. Algunos han hablado incluso de una posible burbuja. Nosotros, como hemos comentado en otros capítulos, estamos muy lejos de creer que estamos frente a una burbuja, y los mismos resultados de Nvidia lo demuestran. O sea, una creación, un crecimiento de utilidades año contra año de más de un 60%, muy buenas proyecciones de ventas para los próximos trimestres. O sea, a diferencia de otras crisis, acá sí estas valorizaciones nosotros creemos que sí están justificadas. Pueden estar algo elevadas y eso abre el espacio a ajustes naturales de mercado que pueden existir en cualquier momento. O sea, uno debiese esperar 3 o 4 correcciones al año del mercado bursátil sin necesariamente que haya algo muy relevante en el trasfondo. Creemos que los resultados de Nvidia sí refuerzan esta mirada de que la megatendencia de la inteligencia artificial es algo relevante que está ocurriendo en el mercado, y eso por momento toma más peso que un potencial recorte de tasa o no, sabiendo que la Fed sí proyecta. O sea, no estamos discutiendo alzas de tasa ni mantener la tasa por mucho tiempo. Todo esto en un contexto donde la Fed ha sido clara de que su intención es seguir bajando las tasas, y es más que nada un tema de timing. Diciembre, enero, marzo, es mucho más sutil la diferencia con otros periodos donde sí los recortes de tasa es el tema más importante para el mercado. Comentabas, Ariel, que una corrección puede ser posible, incluso sería sano, pero tiene una perspectiva súper positiva, pese a que esta caída que podríamos ver. En el caso que caiga, ¿eso se abriría una oportunidad de compra para los inversionistas? Nosotros creemos que sí. O sea, nosotros no creemos que en el eventual caso de tener una corrección esto sea el inicio de un mercado bajista. Y uno de los principales argumentos es que los resultados de las compañías a nivel agregado sigue siendo muy bueno, particularmente las tecnológicas sigue siendo extraordinario. Tenemos un crecimiento de Estados Unidos que está en línea más o menos con lo que uno pudiese esperar respecto a su tendencia, y tenemos una Fed comprometida más allá del timing con los recortes de tasas. Por eso nosotros seguimos con una postura pro riesgo. Creemos que estos ajustes naturales sí son
puede abrir buenos puntos de entrada hacia adelante. Ariel, estratega jefe de inversiones en Sura Investment, muchas gracias por entregarnos las claves que marcarán las próximas semanas. Y con esto nos despedimos de un nuevo capítulo de Señales Financieras. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube y df.cl. Los dejo muy invitados a seguirnos y no se pierdan el próximo capítulo. Señales Financieras, un podcast de Diario Financiero en alianza con Sura Investments.